Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Miyerlandi Torres, quiero hablar un poco de su trayectoria. Ella es bacterióloga, epidemióloga y doctora en salud pública colombiana. De regreso al origen, para el 10º Congreso Iberoamericano de Leitarte es un placer presentarles desde la sede Casa Cali, Colombia, a Miyerlandi Torres Sagredo con su conferencia Estrategia Alimentación Saludable, Come Bien, Come Consciente. Nació en el municipio de Guadalajara de Buga, centro del Valle del Cauca. Es bacteriólogo de la Universidad del Valle. Realizó su especialización en epidemiología en la Universidad Libre y tiene un magíster en ciencias básicas médicas con énfasis en inmunología y biología molecular de la Universidad del Valle. En 2020 recibió su título de doctora en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de Ciudad de México. También realizó una especialización en gerencia de servicios de salud en la Universidad Libre y un magíster en administración con concentración en gestión estratégica en la Universidad ICESI. Para mí es un gusto darle la bienvenida. Hola, muy buen día para todos y todas. Un saludo especial al doctor Arana y a Brani, con quien siempre hemos trabajado de la mano desde que llegué a la Secretaría de Salud y a la Alcaldía. Y hoy les quiero contar y hablar un poco, no enfocada en lo que vivimos en la pandemia, sino más bien en que encontremos la relevancia y la importancia de que el sector público y privado trabajen de la mano. Y eso qué ocasionó en una de las crisis más importantes de la historia y qué tan relevante fue para el sector gastronómico y también para la alcaldía y la Secretaría de Salud. Pues los impactos económicos de la pandemia fueron graves en la industria, en las empresas, para la economía en general y pues más en este tipo de áreas de la economía como fueron la gastronomía, los bares, las discotecas, que realmente son unos sitios de encuentro. La tasa de desempleo en el 2019 en la ciudad era del 12.5% y pasó al 20% y casi que llegamos al 25% a finales del año 2020. Sin embargo, gracias a la reactivación, en el 2021 se lograron recuperar 83.000 empleos, 83.000 puestos de trabajo, para tener hoy una de las tasas, no la más baja a nivel nacional, pero sí con una recuperación importante y significativa de llegar al 10.7%. Una reducción del 3.6% comparado con el año 2021 o en el mismo periodo del año 2021. Sigue, por favor. Aquí está la cronología de la pandemia, la fase preparatoria que fue en marzo del 2020, el primer caso de COVID aquí en la ciudad de Cali el 15 de marzo de este año, cierre total en marzo y en abril de este año, más o menos en el mes de mayo empieza la primera reactivación y recuperación que fue alrededor de las empresas de infraestructura y empresa de obra, para cual tuvimos la primera estrategia que fue el pasaporte sanitario digital, el cual le permitía a los funcionarios, a los empresarios, que a través del pasaporte supieran si sus funcionarios tenían COVID o no tenían COVID y que pues evitar el contagio en sus entornos laborales. Esto fue una estrategia cruzando miles de bases de datos, y digo miles porque era cruzar la base de datos que nos enviaban las empresas con la base de datos que teníamos de COVID positivos, más la base de datos de COVID sospechosos, y de esta manera poder decirle y colocar un semáforo verde o rojo a esta persona para que pudiera circular en la ciudad. Después vino el primer pico en el mes de junio, que duró hasta el mes de agosto de este año, y luego en el mes de septiembre ya había una apertura económica mucho más amplia, donde empezamos con las estrategias de contención hacia la UCI. Y es aquí, y más adelante les voy a hablar de cómo acompañamos al sector gastronómico en esa segunda fase o segunda apertura económica que tuvimos a nivel nacional. Sigue. Y tratando siempre de que Cali fuera pionera en el cumplimiento de los indicadores. Si nos decían tienen que tener las UCIs por debajo del 85%, debajo del 80% para poder abrir la economía, nuestros esfuerzos y todas esas estrategias que están allí fueron para lograr esos indicadores y que el sector económico pudiera abrir sin problemas, obviamente con todas las capacitaciones que les dábamos. ¿Sigue? No, allí estamos. Llega el segundo pico en el mes de enero, diciembre, enero del 2021,
con las estrategias, microterritorios empresariales, luego llega la vacuna en febrero 21 del año 21, empezamos todas las estrategias de vacunación y ya en el mes de junio, julio del 2021 teníamos unas coberturas de vacunación que nos permitieron ya abrir la economía completamente. Allí nos pedían los indicadores del IREM que teníamos que tener más del 75% de las personas vacunadas con una dosis, luego que el 40% con segundas dosis y en fin, miles de indicadores que teníamos que hacer el esfuerzo desde lo público para poder y lograr que el impacto económico en nuestra ciudad fuera el menos posible. ¿Sigue? Y aquí les vamos a mostrar en esa cronología cuáles fueron estos sectores e instituciones vinculadas a este apoyo. La Secretaría, obviamente la Alcaldía liderada por el alcalde, con las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico, Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia, Gestión del Riesgo, Movilidad, Cultura, Turismo y todo el sector económico muy alineado con la Secretaría de Salud. Nuestras reuniones eran a la vez, eran 5 o 6 reuniones virtuales con diferentes sectores, todos asustados, con temores, la primera apertura, cómo hacemos el pasaporte, cuál es la capacitación y todo el grupo de vigilancia epidemiológica dándole capacitaciones a los diferentes sectores de la economía. Unos dedicados a dar capacitación en los protocolos de bioseguridad al sector de obras, otro dedicado a dar capacitaciones al sector gastronómico para poder que abrieran los restaurantes, en qué condiciones y cómo, otro equipo dedicado a dar capacitaciones al sector cultural, otro dedicado a dar capacitaciones al sector de hoteles, moteles, en fin. De verdad que fue un esfuerzo gigantesco de la Secretaría y de la Alcaldía en poder llevarles a ustedes la tranquilidad de que cumpliéramos con los indicadores y que ustedes tuvieran el menor impacto económico o impacto negativo posible. ¿Sigue? Preparación para la reactivación. A partir del 27 de abril se autorizó el inicio de las actividades del sector de la construcción. Esto fue 27 de abril del 2020. Desde donde se implementaron lo que ya les acabo de contar, mesas de articulación con empresas, con la ANDI, con FENALCO, con la Cámara de Comercio, con Desarrollo Económico, con las ARLs, EPS, en fin, asistencia en el desarrollo de protocolos de bioseguridad. Recuerden cuando salieron los primeros protocolos, cómo lo hacían, qué se hacían, cómo se ajustaban, revisión de los mismos en las visitas presenciales y conformación de equipos de vigilancia para empresas. ¿Sigue? Donde a través del pasaporte podíamos identificar si habían o no casos. Permitió esto identificar quiénes cumplían o no, cuáles eran los casos positivos o en los contactos, cuál era la vigilancia digital y vigilancia en territorio, asistencia técnica o capacitación cuando tenían dudas, actualización cada 15 días de ese pasaporte sanitario y de la revisión y ajuste de los protocolos. ¿Sigue? Además de esto, gracias a la acción intersectorial de salud, desarrollo económico, turismo, movilidad, seguridad y justicia y los empresarios del sector gastronómico se llevó a cabo el simulacro de reapertura de restaurantes en agosto del 2020. Y aquí quiero ser insistente en que esa relación político y del sector privado es crucial. Cali fue la primera ciudad a nivel nacional en hacer el piloto del sector gastronómico en todo el país. Esto con todo, no sé si se acuerdan en el Parque del Perro que ya se iba a abrir y nos cerraron el Ministerio del Interior a las 4 de la tarde un sábado y no nos dejaron abrir y que llegáramos a acuerdos y que sí, que si no, que se había perdido los recursos, pero siempre desde la Secretaría de Salud cumpliendo con los criterios y los indicadores para que nunca se parara esa reactivación económica a pesar del miedo y a pesar de que teníamos un riesgo. Pero no podíamos ser cerrados y pensar solamente en la afectación en salud, sino que también debíamos de pensar en el otro lado de la moneda y era cómo proteger la capacidad financiera y la capacidad de trabajo de toda la población, porque al final salud es una cantidad de factores que pueden estar afectando nuestra salud física y emocional. Por eso es tan importante trabajar de la mano y tener todos los determinantes sociales, entre ellos el trabajo, la parte laboral, como punto fundamental en el sector y para la salud de toda la comunidad.
hicieron parte de esta apertura 27 restaurantes inicialmente, sigue. De allí pues las mesas en el Parque del Perro, las mesas afuera, las mesas en Granada en algunos. Luego llega la estrategia de Cali Guarda la Vida con una mayor apertura económica, las actividades de la temporada decembrina y la inminente posibilidad de tener un segundo pico pasó a una estrategia con énfasis en microterritorios empresariales. No solo abordábamos la calle con el pasaporte sanitario, sino que ya definitivamente ese se nos quedó corto y tuvimos que salir a la calle con guardianes haciendo control sanitario, verificando que cumplieran con la toma de temperatura, si era el caso, o que se guardara con el distanciamiento. Salíamos a hacer operativos, más que pensar en la parte punitiva, pensábamos más en la pedagogía y en acompañar esas aperturas para que luego no tuviéramos que cerrar. Control sanitario inteligente, espacios bioseguros, verificación de aforos, educación, información y estrategias de comunicación del riesgo, georreferenciación de establecimientos para actividades focalizadas. Esto es para mostrar que ustedes estuvieron siempre acompañados y que fueron miles las estrategias que desarrollamos para ser la primera ciudad en lograr la apertura económica en nuestro país. ¿Sigue? Estas fueron miles de las actividades que hicimos y más en la actividad decembrina, donde recuerden, no era un tema punitivo, sino de cómo administrábamos el pico, administrábamos las camas de UCI y luego tomar la decisión en el menor, o sea, que luego los cierres o los posibles cierres fueran el menor tiempo posible. Obviamente, a veces con el 16, 15 de diciembre del 2020, decíamos abrimos, no abrimos, vamos a tener un pico, decidimos dejar abierto en algunos sectores hasta cierta hora de la noche. Los más afectados seguía siendo las discotecas, los bares, seguíamos solamente con los restaurantes, así que bueno, al final pudimos administrar el peor pico que tuvimos, que fue en el mes de diciembre y enero del 2021, y logramos administrarle con las camas de UCI que teníamos en este momento, donde nuestra mayor crisis fue la disposición de medicamentos. ¿Sigue? Y afortunadamente ya en el mes de febrero del 2021 bajó ese pico y llegó la vacuna. ¿Sigue? Llegó la vacuna, llevamos la vacuna no solamente en los megacentros, después de allí salimos a vacunarlos a través de Acodres, a través de Cotelco, a todo este sector, llevamos la vacunación a los centros comerciales para que no tuvieran que desplazarse a ningún sitio, sino tratar de facilitarle que se vacunaran y pudieran seguir trabajando. También los centros comerciales fueron uno de los grandes aliados que tuvimos en las diferentes estrategias y de allí esa alianza público-privada siguió siendo nuestro mayor punto de fortaleza o nuestra mayor fortaleza para salir adelante con esta pandemia. ¿Sigue? Cali se reactiva, ya viene el mes de junio, ya cambiamos de uniforme, ya no es el negro de control sanitario, sino ya el azulito, más amigable, más hablando de vacunación y más hablando de esperanza, llevándoselas, como les digo, a todos los espacios y territorios que pudiéramos estar. ¿Sigue? Y ahora, 2022, estamos en otro cuento, pero pensando en cómo estar siempre aliados con ustedes. ¿Por qué? Pues esto ya es un tema diferente, superamos la pandemia, superamos el COVID, desde salud pública seguimos con las mismas enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades de salud pública que nos siguen afectando y ahora con un atraso o una afectación de los indicadores normales de salud pública, donde la alimentación vuelve a cobrar relevancia y donde debemos de todos trabajar alrededor de los estilos de vida y el sector gastronómico aquí cobra esa importancia y empezamos con la estrategia de come bien, come consciente con ustedes, restaurantes, sector gastronómico, sector educativo, en las tiendas escolares con los niños y el sector comunitario con los administradores de los comedores comunitarios financiados desde la alcaldía por la Secretaría de Bienestar. ¿Sigue? Todo esto entonces es la conclusión de la importancia y relevancia de trabajar en equipo, de la acción intersectorial e intergremial, de la alianza público-privada y en pospandemia es primordial la articulación, continuar con esta misma forma o estilo de trabajo
para lograr la implementación real de una política pública de seguridad y soberanía alimentaria. El reto es mejorar entonces la salud y calidad de vida de los caleños y decirles a ustedes que el trabajo con el gobierno, independientemente que debemos de buscar esas alianzas, secretarías, con quién se vuelve un interlocutor o quién puede liderar este tipo de ideas para que saquemos adelante entre todos el bienestar de la ciudad, pensando en la economía y pensando en el bienestar de la ciudadanía en general. Muchísimas gracias.